Todo el mundo debería ser capaz de correr al menos 5 kilómetros sin detenerse. La actividad física puede alargar la vida 8, 10, 12 años de no hacer nada y hacer 2-3 sesiones a la semana. Hay una reducción de riesgo brutal. ¿Qué tipo de estímulos son más eficaces para aumentar la esperanza de vida? Mucha gente pone mucho énfasis en la dieta y la parte de actividad física lo tiene como, bueno, pues no es tan importante. Yo cada vez le doy más importancia a la actividad física. Tenemos al corredor, que no le gusta la fuerza, al ultrafondista, que solo piensa en volumen, al fuerte de gimnasio, que no hace nada de cardio, y al triatleta Ironman, que entrena. ¿Quién vivirá más y con mejor calidad de vida? Esto es fácil, Las interferencias no son algo inherente a fuerza y aeróbico, sino que tiene que ver con la mala programación de esos elementos. ¿Se puede ser bueno en todo? ¿Yo puedo estar fuerte y ser una puñetera máquina haciendo 10K, medias maratones y lo que venga? Definamos bueno, pero yo te diría... Mejor que tú. Exacto, sin duda. Lo ideal es que tu entrenamiento desde el principio incluya... Bienvenidos a la 7ª temporada de Hijos de la Resistencia, un programa que cuenta ya con 5 millones de descargas en las plataformas de audio y con una comunidad de 100.000 suscriptores. Yo soy Rubén Espinosa, soy entrenador, creador y la voz que está detrás de este proyecto, que ahora crece también aquí, en YouTube. En este canal hablamos de entrenamiento, de ciencia, de salud, de mentalidad y de todo aquello que nos vaya a hacer mejorar, no solo como deportistas, sino como padres, amigos, profesionales y personas. Así que si te quieres subir al barco y quieres mejorar con nosotros, suscríbete al canal y sobre todo, disfruta de este vídeo. Muy buenas a todos, familias de Hijos de la Resistencia. Hoy tengo con todos vosotros a una persona muy querida en el mundo de la divulgación, muy querida también aquí en YouTube. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de verdad estar aquí contigo y toda tu audiencia. De nuevo. De nuevo. Muchos años después. Es verdad, es verdad. ¿Hace ¿cuánto fue? ¿Hace 3 o 4 años? 4 o 5 años. Ha pasado el tiempo, ¿eh? Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Aunque nos veamos muy jóvenes, ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo y se me nota más a mí. Bueno, tú ya eras calvo de entonces, sigues calvo. Yo ahora tengo algo de pelo todavía. Menuda faltada, así para empezar, ¿sabes? Bueno, hoy precisamente vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo el tiempo pasa y de cómo podemos pues aplicar estímulos anti-envejecimiento que nos permitan vivir más y mejor. Esa va a ser la temática troncal de la charla, así que voy a ir al grano. Marcos, ¿qué tipo de entrenamientos o qué tipo de estímulos crees tú que se está viendo que son más eficaces para aumentar la esperanza de vida? Antes de hablar de entrenamientos, yo hablaría de qué tipo de capacidades físicas se asocian o correlacionan muy bien tanto con longevidad, ¿no?, de vivir más, como vivir mejor, como con calidad de vida. Y hay dos principales. Una es la capacidad cardiorrespiratoria. Se habla mucho del famoso V2 max, ¿no?, que es un muy buen predictor de salud, pero yo siempre digo que no nos obsesionamos con el V2 max, que en realidad en muchos estudios donde después se habla de V2 max, en realidad lo que miden es capacidad cardiorrespiratoria. Cuánto aguantas en la cinta, cuál es tu test de Cooper. Entonces, tampoco hay que obsesionarse con si mi V2 más es 52 o 56, es capacidad cardiorrespiratoria en general. Y eso es un muy buen predictor, como digo, de salud. Y luego está, que este quizás es más reciente, la fuerza. Y es verdad que en los test se suele simplificar como algo muy fácil de medir, que es la fuerza de agarre, pero de nuevo, la fuerza de agarre no deja de ser un marcador subrogado o una medida indirecta de la fuerza del cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier entrenamiento que nos ayude a desarrollar la capacidad cardiorrespiratoria, que será principalmente trabajo aeróbico, alguna sesión de HIIT, y que nos ayude a mejorar nuestra fuerza, la calidad muscular, pues nos van a ayudar. Pero, de nuevo, hay muchas más cosas, ¿no? Y yo recomiendo también, además de este tipo de entrenamientos, incluir algún tipo de deporte, idealmente en grupo, y de estos que llamamos de habilidades abiertas. Digamos que el problema que yo veo en deportes más puros de resistencia, en correr, en nadar, en la bici, son deportes muy o monodimensionales, ¿no? Unidimensionales. Al final es un movimiento muy repetitivo, constante, tú solo, en un entorno muy predecible. Lo mismo con un trabajo puro de gimnasio de fuerza. Y se ha visto que deportes donde no solo tienes que hacer ese trabajo más puro, más unidimensional, como digo, sino que interactúas con otras personas, donde el entorno cambia, un partido de fútbol, de baloncesto, de tenis incluso, pues son deportes que no solo añaden otros elementos muy interesantes, cambios de dirección, acelerar, frenar, mentales. Se ha visto que los deportes que tienen estas habilidades, que son de habilidades abiertas, funcionan mejor en cuanto a retención de habilidades cognitivas, ¿no? ¿Por qué? Imagínate un partido de fútbol, pues tienes
tienes que saber cómo vas a driblar al contrincante, dónde está cada uno de tus compañeros en el juego, en el terreno de juego para darle el balón a uno, a otro, dónde van a estar para pasarle el balón un poquito más adelante. Entonces, este tipo de deportes o de actividades donde fusionamos lo cognitivo y lo físico también tienen un beneficio adicional en términos de longevidad para la salud cerebral, ¿no? Entonces, reduciendo, simplificando, actividades que te ayuden a potenciar esa capacidad cardiorrespiratoria, actividades que potencien esos aspectos más de fuerza, potencia, etcétera, y un tercer elemento, algún deporte, idealmente de habilidades abiertas que trabaje también la parte mental. Sabemos que aquellos deportes que te obligan a estresar los músculos, tendones, huesos en diferentes direcciones también previenen más la osteoporosis. Eso sería como lo ideal, ¿no? Y luego, por supuesto, a veces lo más difícil es que lo disfrutes, ¿no? Sabemos que un plan mediocre que te gusta y que lo disfrutas va a ser mejor que el plan óptimo que al final no lo haces porque son actividades que no te llegan, ¿no? Entonces, buscar esta intersección. Bueno, como me has llamado calvo y me has faltado en la primera pregunta... Calvo no es malo, tío, es una realidad. También es verdad. Complejos míos. Complejos. No, pero quería darte un punto de vista que, o sea, lo que has comentado me parece todo genial y creo que estás en lo cierto en todo lo que has dicho. Pero yo veo mucho el dominguero que juega al fútbol, los domingos con los amigos, tiene unas expectativas de sí mismo aplicando ese juego a nivel de cambios de dirección, velocidad, tiempos de reacción, que su chasis, su esqueleto y su sistema musculoesquelético no soporta. Y yo personalmente, hablo de mi campo, hablo de los deportistas de resistencia, los partidos de pádel y los partidos de fútbol de los domingos son los que más lesiones provocan a corredores de 3 días a la semana, porque efectivamente al final la carrera es un ejercicio cíclico en un solo plano de movimiento, en el que si no te preparas para luego estar a una intensidad alta en el domingo, pues corres el riesgo de que tu cabeza vaya por delante de lo que puede ir tu cuerpo y de que acabes lesionándote, ¿no? Entonces, dando esto como cierto, ¿qué orden plantearías en el momento en el que una persona que o bien parte del sedentarismo o bien parte de un nivel básico de estado de forma, dice, ostras, voy a tomarme esto en serio porque realmente empiezo a tener una edad en la que me preocupo, ya tengo mis mínimos a salvo, ¿no? Ya tengo mi casa, ya tengo mi independencia financiera, entre comillas, ya me puedo preocupar de vivir más y mejor. ¿En qué orden establezco yo todo esto que me has dicho de fuerza, resistencia, adherencia y ejercicios un poquito de incertidumbre? O sea, tu matiz es súper bueno y por eso yo hablaba de ese tipo de deportes como elemento adicional, ¿no? Es decir, si desde el sofá, desde tu vida sedentaria, te pones, se me ocurre que voy a coger las botas que hacía 20 años que no me ponía y voy a jugar con mis amigos el domingo, la probabilidad de lesión es muy alta. De hecho, este entorno de incertidumbre, por un lado, tiene esos beneficios que mencionaba antes, pero por supuesto aumenta el riesgo de lesión. Los cambios de dirección sobre un chasis, y además a cierta velocidad sobre un chasis que no está suficientemente fortalecido, aumentan el riesgo. Hay choques también, evidentemente, aunque es verdad que la mayor parte de lesiones no son por contacto físico, son por, bueno, pues por una mala gestión de cargas. El isquio es el que antes exactamente suele. Y por supuesto el choque pues puede aumentar, ¿no? Pero sin duda primero construir tanto una buena base aeróbica como una buena base de fuerza. Y esa combinación es la ideal. Son las dos grandes capacidades que de alguna manera son la base de todo lo que necesitas arriba, ¿no? O sea, cualquier actividad va a requerir una base de fuerza y va a requerir una base de capacidad cardiorrespiratoria. Y sobre eso vas construyendo otras habilidades. Lo ideal, y luego podemos hablar más de esto, es que tu entrenamiento desde el principio incluya ambos elementos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, para quien tenga poco tiempo, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de tienes que incluir esto y aquello, ¿en qué horas meto yo todo esto? ¿No? Mi día a día? Por ejemplo, para empezar, a mí me gustan mucho los entrenamientos en circuito, ¿no? Que son metes ejercicios de fuerza que suelen ser más bien suaves y en el medio pues caminas de una plataforma a otra o combinas algunos elementos un poco más aeróbicos con cosas más de fuerza y te permite hacer un entrenamiento que realmente trabaja todas tus capacidades físicas en relativamente poco tiempo y te mantiene en movimiento durante 20-30 minutos. Eso está muy bien para empezar. Personas que tienen poco tiempo y que quieren empezar a hacer cierta actividad física. No hay ningún problema al principio en combinarlas.
Evidentemente, a medida que mejoras, a medida que te haces más fuerte, más resistente, pues empiezan a jugar más importancia los elementos de programación. Cómo voy programando, cómo evito interferencias, que después podemos hablar de esto, pero al principio, cuando eres una persona sedentaria, pues dale a tu cuerpo estímulos que empiecen a trabajar a la vez esas capacidades básicas de fuerza y de resistencia. En unos minutos, Marcos y yo vamos a empezar a hablar de algo que necesita un pelín de contexto para que puedas entenderlo a la perfección. Todo empieza el 16 de mayo de este año de 2025, día en el que yo estaba en Peniche, en Portugal, con Ángel, director técnico de Hijos de la Resistencia. De hecho, estábamos grabando este episodio que ves por aquí, que lleva ya un tiempo en el canal, cuando de repente recibimos un email en el cual aparecía la palabra colaboramos en el asunto. Venía de Marcos Vázquez y decía así: hola Rubén, espero que estés muy bien después de tanto tiempo. Te cuento que llevo meses con la idea de acercar más el entrenamiento aeróbico a mi comunidad con algún tipo de programa sencillo con foco en mejorar la capacidad aeróbica durante unos meses sin perder la fuerza. Pero me gustaría hacerlo de la mano de un experto que pueda garantizar la solidez de la programación y pensé en ti. Si es algo que te puede interesar, me avisas y organizamos una vídeo para contarte un poquito más mi idea, y si no te interesa o no tienes disponibilidad, me lo dices sin problema. Un abrazo, Marcos. Bueno, recibo este mensaje, me pongo en contacto con él, tenemos esa videollamada, me cuenta exactamente qué es lo que tenía en la cabeza, le aporto mi granito de arena y 4 meses después el resultado es el programa de Strong VO que te vamos a presentar hoy. Strong VO es un programa de 16 semanas para personas que quieran mejorar su estética, mejorar su salud, para deportistas de fuerza que quieran mejorar su parte aeróbica a través de la carrera o incluso para corredores que quieran mejorar la fuerza y prevenir lesiones. Existen 2 adaptaciones del programa principal, por lo que tenemos 3 programas, uno de iniciación, otro de nivel intermedio y otro para personas avanzadas. Si empiezas de cero y estás en el programa de iniciación, tu meta será correr 5 kilómetros. Si tienes ya una base y estás en el programa intermedio, tu objetivo será correr 10 kilómetros. Y si tienes ya un nivel avanzado y estás en el nivel superior, pues en ese caso ahí ya sí que estaremos trabajando tu marca de esta distancia de 10 kilómetros. Todo ello sin perder masa muscular e incluso aumentándola y mejorando tus niveles de fuerza. En el link de la descripción de este episodio vas a tener toda la información sobre el programa, y en esta entrevista lo que vamos a contar Marcos y yo es la trifulca que tuvimos, el enganchón que tuvimos, que fue difícil de solventar creando este programa. Nos ha traído de cabeza algunas cosas, ahora te las contamos. Seguimos. Una de las preguntas que más nos llegan cuando sacamos esto a la mesa es las de aquellas personas que se sienten o que pueden llegar a tener la sensación de que van tarde. A partir de cierta edad o a partir de ciertos años de no actividad acumulados, pues uno ya es como, ostras, casi prefiero que me digas, oye, que ya no tienes remedio, a asumir la responsabilidad que supone que Marcos me diga que todavía estoy a tiempo, ¿no? Con 50 o 60. Exacto. Entonces, ¿podríamos decir que existe una edad en la cual este discurso no te deba sacar del sofá y ya pues hay poquito que mejorar? Y en el caso de que no sea así, ¿cuál es el margen de mejora que tiene una persona de 60 años que no se ha movido durante su vida? Muy buen punto. Yo siempre digo esto de que cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Cuanto antes mejor, porque sabemos que si durante la adolescencia, incluso la infancia, adolescencia, de los 20 a los 30, aprovechas ese mejor entorno hormonal, esa mejor capacidad anabólica para construir masa muscular, para construir masa ósea, pues evidentemente partes de una vitalidad mayor, ¿no? Me gusta este concepto de la curva de vitalidad, que alcanzas un pico, 20 y pico, 30 y pico, y a partir de ahí vas bajando. Entonces, cuanto mayor sea tu pico a los 25, pues digamos que más vas a tardar en cruzar ese famoso umbral de incapacidad, ¿no? Que es cuando te meten ya tus hijos en la residencia. Mientras que si tu pico de vitalidad a los 25, porque no haces actividad física, es bajo, pues bueno, tienes poco espacio para caer antes de empezar a tener esos problemas de falta de autonomía, de falta de capacidad física, etc. Pero lo que hemos visto en estudios, y ya no de personas de 60, en personas de más de 80 años, es que el cuerpo responde muy bien a los estímulos a cualquier edad. Hay estudios en personas adultos mayores de 70, 80 años, donde se ven mejoras claras en protocolos de entrenamiento de meses que mejoran el 20-30% su masa muscular, por ejemplo. Y no solo la masa muscular como tejido, sino las capacidades. Es decir, no es tan importante si gano un 20% más de músculo, un 30%, sino cómo mejoran mis capacidades, ¿no? Los test de sentarse y levantarse, cómo reduces el riesgo de caídas, en el fondo tu autonomía en el día a día, y puedes mejorar a cualquier edad. Nunca es tarde, insisto, estudios en personas de más de 80 años y se ven mejoras funcionales y musculares claras. En este perfil de personas, en estos estudios, por si lo recuerdas,
¿recuerdas el protocolo que implementaban o cuántos días a la semana entrenaban estas personas? Porque claro, una de las consecuencias de esa andropausia en hombres, menopausia en mujeres, es que anabólicamente funcionamos peor y eso también conlleva unos tiempos de recuperación mayores. Por lo tanto, no puedo acumular en la misma frecuencia a ciertas edades que siendo más joven, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo son estos entrenamientos? Hay de todo. O sea, hay estudios tan sencillos que en personas de más de 70 años hacían los llamados snacks de movimiento. Y los protocolos era básicamente 3 veces al día sentarse y levantarse de la silla durante 1 minuto, a la velocidad que pudieran, 3 veces al día. Es decir, 3 minutos de entrenamiento al día. Y con eso ya había mejoras en capacidad cardiorrespiratoria y de fuerza. Evidentemente, ¿te va a cambiar la vida eso? Seguramente no. Ahora bien, que tú empieces a hacer 3 minutos de actividad física con 70 años, cuando nunca habías hecho nada, vas a estar mejor con 75 que con 65, ostras, pues es bastante probable que sí. Y luego, por supuesto, ese es un punto de entrada. La idea después es ir incrementando los estímulos. Hay en personas mayores muchos estudios con bandas de resistencia, que son una muy buena forma también de empezar. Y, ¿por qué no? También con máquinas, ¿por qué no con peso libre? Pero evidentemente, antes de meterle a una persona que nunca ha entrenado una sentadilla cargada, pues hay un proceso previo muy importante. Y seguramente, cuando hablamos de estas edades, no sea necesario llegar nunca a hacer peso muerto, sentadilla con muchos kilos. Evidentemente no. Pero el mensaje es que el cuerpo es muy plástico y que incluso con esas edades, después de 7 décadas sin actividad física reglada, pautada o de cierta intensidad, pues el cuerpo responde muy bien y podemos, por supuesto, ralentizar esa caída. No solo ralentizar, sino, insisto, si coges una persona sedentaria con 70 años, 12 meses de entrenamiento, 1 año de entrenamiento, va a estar mejor con 71 que lo que estaba seguramente con 60 en términos de fuerza, de capacidad cardiovascular. Un dato, y hay muchos estudios sobre esto. La actividad física en promedio, depende de muchas cosas, pero en promedio puede alargar la vida 8, 10, 12 años, depende del estudio que veas. Pero puede aumentar la calidad de vida el doble, entre 22, 25 hasta 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de 70 años entrenada, que haya entrenado toda su vida, va a tener una vitalidad medida como fuerza, capacidad cardiovascular, equivalente a de una persona de 50, 45 años sedentaria. No hay nada en este mundo, nada, ninguna pastilla, cirugía, nada que se acerque al poder que nos da la actividad física. Esto último que acabas de decir, te lo iba a preguntar, ¿podemos cuantificar? Porque uno de los discursos que más se oye cuando a una persona le dices, oye, quítate este hábito que te está matando, quítate esto que te está perjudicando realmente para tu salud, la típica respuesta de cuñado es, de algo me voy a morir. Y es cierto, es real, de algo te vas a morir, aquí no te vas a quedar. Pero este apunte que has hecho de no es una cuestión cuantitativa, sino cómo vas a tener todos esos años, es súper importante y yo creo que pues, sí que puede reflejar un poco el poder de la actividad física. ¿Podríamos hacer el ejercicio al revés? Es decir, hablar de cuáles son las cosas que te vas a perder o cuál sería el daño que podrías llegar a provocar en el caso en el que decidas o tu día a día sea el de no moverse. O sea, ¿cómo habríamos este planteamiento? Sí, que por desgracia es fácil de ver porque es lo que vemos la mayoría de personas, ¿no? Por desgracia, la mayor parte de personas, más de la mitad de personas, no entrenan y creo que esto fue de una encuesta. Más de la mitad. Más de la mitad. Pocas me parecen. Pero voy a lo siguiente. Creo que eran 2/3 ni siquiera caminaban. Entendiendo caminar, llegar a 3.000, 4.000 pasos al día, ¿no? Es decir, que vivimos en una sociedad eminentemente sedentaria. Entonces es fácil mirar alrededor y ver el resultado de esas vidas sedentarias, empezando por las cosas más evidentes, ¿no? Como sobrepeso, a las cosas que no se ven pero se sienten, molestias, dolores, achaques, problemas en las articulaciones, cosas que se ven todavía más dentro, ¿no? Si te haces un análisis de sangre, pues vas a ver seguramente problemas con la glucosa, hemoglobina glicosilada, problemas metabólicos que con el tiempo derivan en enfermedades que cada vez son más frecuentes como diabetes tipo 2, problemas cognitivos, o sea, vivimos en la sociedad de la ansiedad, la depresión. Bueno, pues sabemos que la actividad física tiene un papel muy potente en la prevención de estos problemas, incluso después a nivel terapéutico, ¿no? Y por supuesto en el día a día. O sea, mucha gente que yo lo he visto, de hecho, estas vacaciones, ¿no? Rutas por la naturaleza, en un entorno natural, donde ves mucha gente que a los 500 metros es que se para. Y hay mucha gente que ni intenta hacer esas rutas, ¿no? O sea, qué pena que personas jóvenes, pues al final veas que cada 5 minutos es que se paran para coger aire porque no pueden subir una cuesta
en la naturaleza para poder ver las vistas desde arriba. O sea, limita tu vida en todos los ámbitos, sin contar con que la falta de actividad física perjudica también el descanso. Entonces, lo mires por donde lo mires, la actividad física es que impacta todos nuestros sistemas, todos. Por eso yo digo siempre esto de que la actividad física yo no lo veo como una recomendación de salud para estar mejor, sino que si no haces actividad física no puedes estar normal, no puedes estar bien, es condición necesaria. Llevas divulgando, no quiero meter la pata, más de una década. Más de una década. Más de una década. Has vivido en primera persona el cambio de tendencia que ha existido durante los últimos años. Yo lo definiría como un pivotaje entre la prioridad absoluta y el protagonismo de la fuerza, y ahora en los últimos años con este concepto del entrenamiento híbrido, y gracias a mi trabajo como divulgador. Por supuesto, te debemos mucho, te debemos mucho. Los deportes de resistencia de alguna manera estamos intentando ganar un poquito de protagonismo, ¿no? Y esto ha cambiado el paradigma totalmente. Cuando hace años la idea era muy clara, sistema musculoesquelético, independencia, funcionalidad, trabajo de fuerza, ahora el entrenamiento de resistencia empezó mostrando como unas mejoras evidentes a nivel cognitivo, a nivel terapéutico, pero ¿qué sabemos de la parte más fisiológica, más física, en cuanto a qué nos puede proporcionar el entrenamiento de resistencia en términos de longevidad hoy en día? Yo lo veo un poco distinto. Yo creo que la actividad física como fuente de salud, lo sabemos desde siempre. De hecho, te diría que los primeros grandes estudios sobre los beneficios de la actividad física en la salud venían más por el lado del ejercicio aeróbico. Los primeros grandes estudios estudiaban sobre todo a corredores, a ciclistas, atletas de endurance. Y yo creo que si hace 20 años preguntas a la gente, oye, ¿qué es estar en forma? Es poder correr mucho, hacer una maratón. Creo que después es que el trabajo de fuerza empezó a cobrar más protagonismo, porque hasta hace, no sé, 10, 15 años, realmente el trabajo de fuerza, de gimnasio y de musculación se veía todavía como un tema más de vanidad, ¿no? Todavía estábamos pagando los excesos del culturismo, los esteroides de los años 80, principios de los 90, y por eso muchas personas, como yo, pues llevamos una década más hablando de, sí, el cardio está muy bien, el aeróbico está muy bien, pero el trabajo de fuerza es súper importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que efecto péndulo, ¿no? Pues de repente todo era fuerza, claro. Y parece que la resistencia, cuidado, y además cuidado que si haces resistencia vas a reducir las ganancias de fuerza y masa muscular, aeróbico sí, pero cuidado. Entonces yo creo que ahora como que cada uno está logrando el puesto que se merece. Es decir, el ejercicio aeróbico es muy importante, el ejercicio de fuerza es muy importante, ¿vale? Pues tenemos que hacer las dos cosas y ahora vienen esos miedos de cómo lo hago para que el trabajo de fuerza no impacte mis ganancias aeróbicas y al revés, que el trabajo aeróbico no impacte esos ejercicios de fuerza que me van a dar esos beneficios que decíamos antes. Entonces creo que ahora por fin las personas que estamos estudiando los beneficios de ambos estamos poniendo cada uno en su lugar y la clave es, vale, cómo los conjugamos de tal manera que aprovechemos lo mejor de ambos, ¿no? Lo mejor de cada uno. Yo es que soy más joven. Exactamente. ¿ves? Me sacas una generación y yo esa no la viví. Yo me quedé ya en la de la fuerza. ¿Cómo puede medir una persona cuánto de cardiovascularmente está en forma? Porque con la fuerza hay muchos indicadores, pero al final es una cuestión de kilajes, de ejercicio y de cuánto y cómo lo mueves y a qué velocidad, ¿no? Pero la resistencia, para empezar, tenemos diferentes gestos, diferentes modalidades, diferentes test, nos has hablado antes del consumo máximo de oxígeno, pero muy poca gente sabe cuál es su consumo máximo de oxígeno. Ni siquiera entendemos muchas personas la unidad en la que se mide, ¿no? Eso de milimoles por kilo por minuto. Entonces, tú decides, o nos hablas del consumo máximo de oxígeno o nos das un indicador que nos sirva para medir cuánto de cardiovascularmente sanos estamos. Perfecto. Al final el problema es el de siempre. Nos gusta llevar todo a una métrica concreta, ¿no? Y es verdad que el V2 max, que es la máxima cantidad de oxígeno que podemos utilizar, pues es un buen indicador. Y ese indicador, como decía antes, correlaciona con longevidad, con tu estado de salud, con tu calidad de vida, con las cosas que puedes hacer. Y, por tanto, ¿cómo se mide? Oxígeno. Básicamente, cuánto oxígeno por minuto puedo utilizar. ¿Qué ocurre? Que para poder comparar peras con peras, ¿no? Como cada persona pesa distinto, pues se suele llevar a kilos, ¿no? Mililitros por kilo por minuto. Pero en el fondo es eso, ¿cuánto oxígeno puedo procesar? Y también en deportes de élite pues se ha visto que las personas con V2 max en general tienen mejor capacidad o mejores marcas, ¿no?
hay muchas más cosas, ¿no? Economía de carrera, pero bueno, evidentemente hay correlación entre cuál es mi V2 max y cómo de bueno soy en deportes de resistencia. Pero como decía antes, esto ha llevado también a que mucha gente se obsesione con el V2 max y en realidad en muchos estudios donde se intenta correlacionar tu capacidad cardiorrespiratoria con resultados en salud y en longevidad, no miden el V2 max con una prueba de esfuerzo, con gas, con máscara, no, te ponen una cinta de correr y algún protocolo, el protocolo Bruce o el test de Cooper. Entonces, el test de Cooper es un buen indicador, que el test de Cooper a muchos les sonará del instituto, ¿no? 12 minutos y cuánto tiempo, cuánto espacio puedes recorrer, qué distancia puedes recorrer en 12 minutos. Y eso es un buen indicador de tu capacidad cardiorrespiratoria, que evidentemente no es perfecto porque está condicionado por tu biomecánica, por tu técnica de carrera, por supuesto, ¿no? Y hay otras cosas equivalentes en bici, pero en el fondo se trata de cómo rindo, cuánto aguanto en un ejercicio que me exija a nivel cardiorrespiratorio. Súper interesante aquí para los... porque esto es un tema que hemos tratado en algún otro episodio. Recuerdo un episodio que hicimos hablando del factor limitante que teníamos para poder mejorar el consumo máximo de oxígeno, en cuanto a que es un factor genético que es... vamos a decir, limitado a la hora de mejorar. Sin embargo, lo que sí que podemos mejorar con cierta facilidad y una buena planificación y un buen planteamiento es cuánto de tolerantes somos a intensidades superiores relativas en cuanto al 100% del consumo máximo de oxígeno. Entonces, bueno, quería hacer este pequeño apunte. Algo que pasa mucho en los deportes de resistencia. Persona que entrena de forma contundente para preparar una prueba, llámese maratón, llámese medio Ironman, llámese Ironman. Si me apuras, te hace 4, 5, 6 años, entre 15 y 25 horas a la semana de entrenamiento, se satura, revienta, acaba harto, le coge cierto asco y lo deja. ¿Sabemos qué impacto tiene esto a nivel cardíaco? ¿Qué consecuencias puede tener acumular periodos de entrenamiento extenuante con alto volumen de trabajo de resistencia y qué daño cardíaco puede generar si luego esos corazones dejan de trabajar como atletas? Buena pregunta. A ver, digamos que el ejercicio es un estresor hormético, es decir, su ausencia nos hace daño, ¿no? Antes hablábamos del daño que nos producía ese sedentarismo, pero como estrés que es, evidentemente hay un nivel por encima del cual también nos va a producir daño. De hecho, es la típica curva de estrés hormético, ¿no? Cuando empiezo a añadir actividad física, obtengo un beneficio, ya no solo en términos de capacidad cardiorrespiratoria, sino en términos de salud general. Hay una dosis óptima y si sigo añadiendo actividad física, esa curva se empieza a dar la vuelta. Entonces, para mí hay dos grandes preguntas. ¿Cuál es el punto óptimo? ¿Cuál es el óptimo de actividad física? O el punto a partir del cual más actividad física hace que esta curva se empiece a dar la vuelta, y después si hay un punto a partir del cual esa curva se ha dado tanto la vuelta que es peor seguir haciendo actividad física que ser sedentario, ¿no? Y es un tema que todavía no tiene respuesta. Respuesta práctica, respuesta teórica es esta. Hay un punto óptimo y un punto donde a partir del cual más ya no solo la curva sigue bajando, sino que más actividad física te va a hacer más daño que ser sedentario. Y no hay respuesta porque depende muchísimo de cada persona. Como creo que podemos abordar esta pregunta, ¿no? Pensemos en las personas o en los atletas que hacen más actividad física. ¿Quién puede ser? ¿Quién se te ocurre a ti? ¿Ultra Endurance? ¿Tour de Francia? Pues ciclistas o esquiadores nórdicos. Correcto, ¿no? Podemos decir que si hablamos de un esfuerzo además muy puntual de unas semanas, yo creo que pocos deportes son más exigentes que el Tour de Francia, ¿no? Bueno, pues tenemos estudios que analizaron la longevidad de los participantes durante muchos años en el Tour de Francia y vemos que vive más que la población promedio. Por tanto, ese esfuerzo tan grande que hacen los deportistas del Tour de Francia no parece que esté haciendo que la curva cruce ese punto cero de beneficio. La pregunta sería, vale, pero si no se hubieran esforzado tanto, en vez de vivir, creo que eran de media entre 4 y 6 años más que la población promedio, hubieran vivido 9, es decir, ¿se han pasado el punto óptimo? Seguramente, ¿no? Seguramente. Pero todo apunta a que no hay un punto práctico, por así decirlo, teórico sí, pero práctico no, donde más actividad física sea peor que ser sedentario. En general, por supuesto, habrá casos, pero por cada persona que hace tanta actividad física que obtiene un daño en su esperanza de vida respecto a ser sedentario, habrá 10.000 que no llegan al mínimo. Entonces, habrá casos, por supuesto, pero es raro. Esto en términos generales, ¿no?
Luego tenemos que hablar ya de mecanismos. Oye, ¿a través de qué mecanismos? Mucho ejercicio, sin suficiente recuperación, que esta es clave. Esta curva que digo no es una curva fija para cada uno, es una curva que depende de tu recuperación. A veces no es que entrenes demasiado, sino que te estás recuperando poco. También, cuando hablamos de atletas de élite, como los corredores del Tour de Francia, hablamos de personas que viven para eso, que hacen todo, bueno, seguramente hagan todo muy cercano al óptimo, ¿no? En cuanto a nutrición, en cuanto a descanso, no tienen seguramente estrés laboral, ¿no? No tienen el estrés de que su jefe les va a decir no sé qué, o tienen que quedarse tarde en la oficina, tienen ciertas condiciones genéticas. Evidentemente, el mismo estímulo a un atleta de élite que tiene todo optimizado en cuanto a recuperación va a tener un efecto distinto al de un directivo que quiere correr su primera maratón y tiene además 2 niños pequeños y duerme poco y tiene estrés en la oficina, ¿no? La respuesta del organismo es distinta. Volviendo al tema de los mecanismos, se ha visto que deportistas, sobre todo de endurance, que meten esas 20, 25 o más horas de actividad física a la semana, se ven cambios en su sistema cardiovascular que no sabemos que en personas sedentarias serían patológicos, pero que no está claro que en personas deportistas lo sean. Por ejemplo, pues se ve más riesgo de ciertas arritmias, que de nuevo en personas fibrilación auricular, ¿no? Por ejemplo, es la arritmia más común. Pues es más típico en deportistas de resistencia que hacen muchas horas que en deportistas que meten unas horas más razonables. O se ve más placa, más placa coronaria en deportistas que entrenan demasiadas horas, muchas horas. También es verdad que algunos estudios muestran que esta placa es placa más estable, ¿no? Es decir, es placa, hay más placa, pero no necesariamente más riesgo de que esa placa se suelte, que es lo que finalmente genera un ictus, un infarto, etcétera. Entonces están las dudas, estas adaptaciones que para una persona sedentaria son patológicas, ¿es posible que una persona que mete muchas horas al entrenamiento sean adaptaciones fisiológicas? No está claro. O sea, si nos guiamos por los resultados de mortalidad a largo plazo, parece que a pesar de estas adaptaciones o de estos cambios en el sistema cardiovascular, no se ve más mortalidad a largo plazo. Entonces yo me inclino a pensar que son más adaptaciones fisiológicas que patológicas. Pero falta mucho por estudiar, ¿no? Y más allá del sistema cardiovascular, es verdad que si te pasas mucho, si metes muchas horas de entrenamiento, aunque tu longevidad como tal no se vea afectada, es probable que tu calidad de vida sí, en el sentido de más riesgo de fracturas por sobreuso, molestias en las caderas, en los tobillos, probablemente sí. Entonces, sin duda, hay un punto a partir del cual la curva se da la vuelta y hay un punto a partir del cual seguramente si sigues metiendo actividad física vas a perder más calidad de vida que si fueras sedentario, ¿no? Pero estos dos puntos, insisto, es difícil cuantificarlos porque dependen de muchos factores. Si comparamos una persona que realiza mucho deporte de resistencia y otra que lo realizó durante un tiempo y luego cortó directamente, desde el punto de vista de los tejidos, de la hipertrofia cardíaca, de cómo ese tejido se queda como un tejido cicatricial que no conduce la electricidad de la misma manera, ¿sabemos o podrías decirnos qué diferencia en cuanto a predisposición a sufrir un episodio cardíaco, por ejemplo, hay entre un perfil y otro? A ver, no te sé hablar de estudios en concreto, en sentido de qué pasa con cada uno de ellos, pero o sea, es verdad que excesos muy marcados, muy puntuales, seguramente estés aumentando el riesgo, ¿no? Sabemos que muchos problemas de salud tienen que ver, y mucho riesgo de lesión, tiene que ver con saltos muy fuertes en las cargas de entrenamiento. Es decir, no es únicamente cuánto esfuerzo he metido en este periodo, sino cuánto ha aumentado el esfuerzo en este periodo respecto al periodo anterior. Entonces, no es tanto cuánto he metido aquí y qué daño genera eso, sino, vale, pero este volumen, cuánto has aumentado las cargas a tu organismo desde el volumen anterior, ¿no? Desde el periodo anterior. Entonces, en función de eso, pues el riesgo puede ser mayor o menor, pero en general, cualquier adaptación que tú hagas por entrenamiento de aeróbico, por entrenamiento de fuerza, pues al final estás mejorando tu capacidad y por tanto eso va a ser bueno. Evidentemente, insisto, esos saltos muy marcados, muy agudos en las cargas de entrenamiento generan más riesgo que si lo haces gradual, ¿no? Volvemos al ejemplo de esos domingueros que de repente empiezan a jugar al fútbol. Pues sí, por un lado está muy bien, vas a mejorar tu capacidad cardiovascular, pero pasar de 10 años de sofá a jugar un partido a alta intensidad, el riesgo que metes ahí es elevado, ¿no?
Que este punto es algo que creo que falta bastante investigación en este sentido, pero es que es algo súper recurrente y habitual en el mundo de los deportes de resistencia. Personas que con toda la ilusión, la motivación del mundo, e incluso haciéndolo bien, de una forma prescrita por un profesional y haciéndolo bien, plantean un proyecto a 4, 5, 6, 7, 8, 10 años vista, de acumular mucho volumen, de acumular progresivo, sí, pero de al final, pues acumular una trayectoria como deportista de resistencia, y hay un parón. De la noche a la mañana no creces hacia arriba, sino que decreces hacia abajo, en volumen, en intensidad y en la práctica. Y yo aquí me cuestiono qué efectos tiene esto, porque no es tan sencillo como descansar y ya está. O sea, cuando tu corazón lleva siendo hipertrofiado para satisfacer las necesidades de tus músculos, tus tejidos, tus órganos durante años, y de repente cortas todo ese tejido que has generado... Tu hipótesis, ¿tú crees que eso va a ser peor que no haber metido esas...? No. Claro. No, bueno, peor no lo sé. Yo hasta donde tengo entendido, obviamente no me he preparado este punto porque tampoco pensaba sacarlo, ha salido así, pero hasta donde yo tengo entendido, y esto lo tendríamos que investigar y tendríamos que corroborarlo o rectificar, pero yo hasta donde sé a día de hoy, el tejido generado a través de la hipertrofia produce una fibrosis en el momento en el que dejas de estimular ese corazón, y 3 años de parada post trayectoria de maratoniano, podrías tener un corazón hipertrofiado, disfuncional, con respecto al de una persona que entrenó mucho menos que tú, pero que entrena. Son cosas distintas, ¿no? Una es alguien que hace estas progresiones quizás más marcadas y luego deja de entrenar y luego quizás 3 años después lo retoma, ¿va a tener peores adaptaciones que alguien que entrenó menos de manera más constante? Seguramente sí. Seguramente sí. Pero para mí la pregunta clave es, alguien que mete ese año, 2 años, 3 años y luego lo deja de manera brusca, ¿va a estar peor que si no lo hubiera hecho? Seguramente no. Seguramente no. Y volvemos a lo mismo, que ciertos cambios en el corazón que en algunos estudios, que algunos cardiólogos incluso proponían que podían ser patológicos, estudios posteriores donde intentan ya ligarlo a outcomes, a factores duros como mortalidad, ¿no? No se ve que eso, o ni siquiera mortalidad, eventos coronarios, no se ve que haya más, ¿no? Entonces, insisto en que adaptaciones que en población sedentaria general podrían parecer patológicas, en deportistas de resistencia o que han generado esas adaptaciones o esos cambios por la intensidad de la actividad física, no se ve que después se traduzcan en los mismos problemas de salud. Algo importante o interesante a sacar ahora también, y eso tampoco tenía pensado comentarlo, pero creo que encaja muy bien ahora, es dentro de los deportes de resistencia, dentro de la carrera, por ejemplo, qué intensidades son las que podrían generar, por ejemplo, un episodio cardíaco. En carreras populares en los últimos meses se ha oído mucho que ha habido episodios de infarto, ha habido pues en España, en Madrid, en este último año lo hemos vivido, ¿no? Varios fallecidos en una misma carrera, es cierto que con muchas personas. ¿Qué análisis haces tú de este miedo que se ha sembrado con respecto a la cantidad de infartos que se han visto en carreras y cómo explicas que una carrera ejecutada a baja intensidad te predisponga a tener un episodio cardíaco con mayor facilidad versus un HIIT, por ejemplo? Bueno, a ver, es complicado el tema. Partamos de la base de lo que decía antes, ¿no? Que el problema con el ejercicio es que en el momento que tú pasas de estar en el sofá a hacer ejercicio, el riesgo coronario en ese momento va a aumentar. ¿Por qué? Porque vas a aumentar la presión arterial, vas a estresar el corazón y, por tanto, personas que no están bien adaptadas, más allá de que hay factores genéticos, etcétera, ¿no? Pero muertes súbitas que nadie se puede explicar. Pero en general, ese momento donde tú pasas de ser totalmente sedentario a hacer esfuerzos físicos para los que no estás preparado, pues el riesgo de manera puntual aumenta. Y personas que están quizás al borde porque tienen mala capacidad física, pues les metes ese estrés de una carrera y puede ser la gota que colma el vaso y lo que hace que ese corazón falle, ¿no? Pero la paradoja es cuando tú repites eso, que puntualmente aumenta el riesgo, pues sabes que de manera crónica lo que hace es reducir muchísimo el riesgo cardiovascular y reduce la presión arterial, etcétera. Pero, de nuevo, tenemos que hablar de números, ¿no? Es algo muy, muy poco probable. O sea, nuestro cuerpo está perfectamente adaptado a la actividad física, hasta el punto de que yo diría que necesita actividad física, como explicaba antes, y por tanto, de 10.000 personas que empiezan a hacer actividad física,
9.999 se van a beneficiar y puede haber una, y probablemente el dato sea más bajo todavía, ¿no? Que tiene la mala suerte de que su corazón estaba ya al límite y que ese esfuerzo que hace una carrera en concreto pues le produzca un daño, ¿no? No la muerte, que es algo muy radical, pero bueno, pues un evento cardiovascular o que se sature su sistema y que tenga un problema. Pero, insisto, o sea, al final, evidentemente, una muerte súbita, un infarto, una carrera es algo muy vistoso a nivel de noticias, algo muy mediático, pero el riesgo es tremendamente bajo. Y aunque el riesgo existe, pero el riesgo de no hacer actividad física, como siempre decimos, es inmensamente superior al riesgo de no hacerla. Vamos a jugar, Marcos. A ver qué me tienes preparado. Te he planteado un juego, a ver por dónde salimos. Te voy a plantear diferentes avatares, diferentes tipos de deportistas. Primero voy a describir a los 4 que tengo preparados. Okay. Y luego te voy a hacer las típicas preguntas porque son difíciles de responder y quiero que te mojes. Voy a contar el número de veces que digas la palabra depende. Venga, vamos a intentar minimizarlo. Y vas a hacer tantos burpees aquí luego en directo como... Un gran depende. Todo voy a decir depende. Dicho esto... Vamos a marcar 4 tipos de deportistas. Deportista 1, un corredor de maratones, recreacional, amateur, que hace la mínima fuerza posible. Y cuando la hace, nunca toca cargas altas. Okay. La gran mayoría de vosotros. ¿Vale? Lo ubicamos. Corredor de maratones que hace fuerza cuando se la mandan, pero no toca cargas altas y no le gusta. Lo hace por puro trámite y cuanto menos, mejor. Luego tenemos al corredor de ultras. Volúmenes muy altos, obsesionado con el cardio, con kilómetros y no toca la fuerza. Okay. Y sobrevive el tío, ¿eh? Pero, ¿vale? Ese sería el segundo. El tercero, usuario fitness del gimnasio, obsesionado con la estética, fruto de eso está súper fuerte, pero no le pongas a hacer, vamos, correr, ni se lo plantea. No ha corrido nunca. Y para coger autobús. Eso es. Y por último, tenemos a un triatleta Ironman que entrena en Hijos de la Resistencia y por lo tanto entrena súper mega bien. Aquí va el momento cuña. Ese es inmortal. Ese es inmortal, ese no va a morir nunca. Entrena mucha resistencia, pero sus 2-3 sesiones de fuerza bien planificadas a la semana las tiene, le gusta, mueve cargas cuando le toca, lo hace a buena velocidad cuando le toca, entrena bien, ¿vale? Entonces tenemos al corredor, que no le gusta la fuerza, al ultrafondista, que solo piensa en volumen, al fuerte de gimnasio, que no hace nada de cardio, y al triatleta Ironman, que entrena bien. Entendido. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Quién envejecerá peor? Claro, hay que definir envejecer. No me puedes decir depende. ¿Quién envejecerá peor? Define envejecer. Sí. A ver. He puesto contra las cuerdas a Marcos Vázquez. No, ya está. Respuesta corta, sin dependes, el 2. El de Ultra Endurance, que no hace nada más que Ultra Endurance. Ese envejecerá peor. Justifica tu respuesta. Bueno, porque al final lo que decíamos antes, tienes mucha carga que seguramente su nivel de actividad física ha superado claramente ese punto óptimo en un ejercicio que además va a generar más radicales libres, que facilitan el envejecimiento, no trabaja fuerza, con lo cual seguramente en términos de cuerpo superior vaya perdiendo musculatura, esos tantos kilómetros seguramente también terminen afectando las articulaciones, no hace otros elementos físicos con los que quizás no tenga buenas capacidades de fuerza, de potencia seguramente tampoco. Incluso para el ejercicio es muy bueno para la piel, pero también está lo de cara de corredor, ¿no? Muchos impactos contra el suelo, también la piel, por el efecto de la gravedad, con lo que igual tiene la piel más descolgada. Entonces, sabiendo que evidentemente, insisto, lo que hace es infinitamente mejor que estar tumbado en el sofá todo el día, que es lo que hace la mayoría, o llevar vidas sedentarias, probablemente de estos 4 perfiles sea el que peor envejezca. Vale, segunda pregunta. ¿Quién vivirá más y con mejor calidad de vida? Es fácil, el de Hijos de la Resistencia. Digamos, ese que entrena triatlón, ¿no? Que además hace fuerza, que hace muchas horas aeróbicas, pero en distintas modalidades, que esto siempre es bueno, y que además tiene ese componente de fuerza, tiene todas las papeletas. Vale. ¿Quién tiene más papeletas de sufrir daño cardíaco? Seguramente el de gimnasio, ¿no? Obsesión con la masa muscular, con la fuerza y músculo quizás sin importarle si es funcional o no, y que no hace nada de ejercicio aeróbico.
seguramente. Vale, por encima incluso del ultrafondista. Recordamos que antes hemos comentado que sí, o sea, por encima. Por encima. Vale, vale, genial. Y la más difícil de todas, ¿a quién te gustaría parecerte más? No, también es fácil, esta es más fácil. Eso es, ¿Al fuerte de gimnasio? Aunque no. Bueno, depende. Parecerme físicamente sí, así que tengo la dualidad. Físicamente al de gimnasio, seguramente, pero en la realidad y en cuanto a salud, al último ejemplo, ¿no? Así que tiene quizás un cuerpo más funcional, como yo digo, con más capacidades físicas equilibradas. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que has aprobado, te doy el aprobado, te salvas de los burpees por hoy. Vamos a hablar de la consecuencia natural de todo este nuevo paradigma de unificar fuerza y resistencia en una sola dosis, porque la gente normalmente pues no puede entrenar todos los días dobles sesiones y en el caso de que pudieran, pues muchos se nos partirían, ¿no? Entonces, fruto de esta necesidad o de esta problemática, nace la conjugación de ambas modalidades, tanto en sesiones únicas como en sesiones separadas, ¿no? Lo que llamamos el entrenamiento concurrente. Y a mí me gustaría mucho dedicar un ratito contigo a que dejemos muy claras cuáles son las bases y los fundamentos y las claves para que no se genere lo que normalmente se suele generar, que es la interferencia y esa afectación negativa en una de estas dos modalidades cuando no se hace bien, ¿no? La primera pregunta es, oye, ¿se puede ser bueno en todo? ¿Yo puedo estar fuerte, de verdad, fuerte, y ser una puñetera máquina haciendo 10K, medias maratones y lo que venga? De nuevo, definamos bueno, pero yo te diría... Mejor que tú. Exacto, sin duda. Estar en el, no sé, vamos a decir, 5 o 10%, incluso 5% de personas más fuertes y también más resistentes, sin duda, se puede, a la vez. Si me dices ya no, competir, quiero competir y además con buenas marcas, en resistencia, en fuerza, mira, no. O sea, no. Al final dicen esto de que quien persigue dos conejos no caza ninguno, es un poco lo mismo, ¿no? No puede ser de élite en fuerza y de élite en resistencia. No, pero ser bueno, teniendo tener buenas marcas muy por encima del promedio en fuerza y muy por encima del promedio en resistencia, sin duda, sin duda. También es verdad que nos comparamos con una población, de nuevo, eminentemente sedentaria. No es tan difícil estar en el 5% de personas más fuertes y de personas más resistentes a la vez, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, respuesta, sí. ¿Se puede ser bueno? Sí. ¿Ser élite o muy bueno en dos disciplinas tan distintas? No, no se puede. Vale. ¿Cuáles dirías que son las claves prácticas que necesita conocer una persona para que su entrenamiento de fuerza y de resistencia no interfiera el uno entre el otro? Déjame hacer un matiz a lo que dije antes, lo estoy pensando. ¿Ya estás rectificando? Exacto, porque igual hay alguien que dice, entonces yo si quiero ser de élite en resistencia, no puedo hacer fuerza. No, no, no. Es más, trabajar la fuerza te va a hacer mejor corredor, te va a hacer mejor corredor, más resistente, con menos probabilidades de lesión, pero la fuerza es un elemento que te va a ayudar en tu disciplina, pero tu disciplina y tus sesiones aeróbicas son lo principal, ¿no? Y al revés, alguien que quiera ser muy bueno en fuerza, pues que no piense, entonces no voy a hacer cardio porque entonces va a restarme de mi fuerza o de mi masa muscular. No, te va a ayudar, va a mejorar tu recuperación, te vas a recuperar antes entre sesiones, entre series, entre una sesión. Entonces son disciplinas que se apoyan, pero claro, no puedo ser muy bueno en las dos a la vez, ¿no? Pero una apoya a la otra. Antes de pasar a la pregunta que te he hecho, que la borro del mapa y luego la planteo, porque esto que has dicho me parece súper interesante y quiero ahondar aquí. Porque yo tengo muy claro cómo el entrenamiento de fuerza potencia al deportista de resistencia. Pero quiero indagar en la otra parte, ¿no? Que has dicho que es al revés. Cómo, por ejemplo, un powerlifter, o bueno, hablando de las personas de a pie, como una persona que quiera única y exclusivamente mejorar sus niveles de fuerza, cómo la resistencia, cómo el entrenamiento aeróbico le va a potenciar esa funcionalidad. Pues hay estudios súper interesantes y la principal vía por la que va a mejorar es que le va a permitir meter más volumen de entrenamiento. Y le va a permitir esto gracias a recuperarse antes. Hay estudios, algunos estudios, por ejemplo, que lo que hacían era simplemente aumentar los pasos que daban en deportistas de fuerza y se vio que gracias a mejorar un poco su capacidad cardiovascular, pues al final, tú después de una serie de una sesión de entrenamiento de fuerza, pues hay mucho trabajo de reparación de tejidos, de reducir la inflamación que se produce y eso lo haces principalmente como activando el sistema cardiovascular. Y por tanto, si ese sistema es poco eficiente, todo ese proceso de recuperación, de regeneración de tejidos va a ser menos eficiente. Por tanto, con una buena base aeróbica vas a eficientar eso, vas a poder recuperarte antes, vas a poder meter más volumen y por tanto vas a rendir más, ¿no? De nuevo, hay un punto de
conectar con la siguiente pregunta, que si meto más actividad aeróbica, ¿puedo perjudicar las ganancias de fuerza e hipertrofia? Sí, pero una buena base aeróbica no solo no las perjudica, sino que las potencia. Que entiendo que es mucho más fácil y más sencillo encontrar ese tope de resistencia que me potencia la fuerza que encontrar el tope de fuerza que me potencia la resistencia. ¿Se entiende? Correcto. O sea, es más fácil pasarse corriendo y perjudicar la fuerza que al revés. 100%. Pasemos a hablar de esto. Vayamos a los primeros estudios que se hicieron sobre esto, en años 80, finales de los 70, principios de los 80, donde lo que se hacía era personas que hacían solo resistencia y eran una programación de resistencia exigente, creo que eran 5 o 6 sesiones a la semana, y otra programación de fuerza también bastante exigente, creo que eran 5 días a la semana también, un trabajo de fuerza bastante exigente. Y entonces hacían 3 grupos, uno solo fuerza, otro solo aeróbico, solo fuerza, y uno que hacía las dos cosas. ¿Qué se vio? Que el que hizo solo aeróbico mejoró aeróbico mucho, pero poco fuerza o nada. Evidente, el que entrenó solo fuerza mejoró mucho la fuerza, pero aeróbico muy poco o nada, evidente. Y lo interesante es lo que ocurrió con el tercer grupo. Y se vio que al principio mejoraron fuerza y aeróbico a la vez, pero a las pocas semanas, creo que a la semana 7, la fuerza empezaba a darse la vuelta, ¿no? Las ganancias de fuerza y masa muscular. Y por tanto, ese fenómeno es el que llamamos interferencias, como mucha actividad física aeróbica puede perjudicar las ganancias de fuerza e hipertrofia. Y a partir de aquí, y que con algunos estudios similares, pues surgió todo este concepto de las interferencias, ¿no? Y las interferencias van sobre todo en el del lado. Lo interesante, en este tercer grupo, las ganancias aeróbicas fueron casi idénticas al del grupo que solo hizo entrenamiento aeróbico. Prácticamente las mismas. Es decir, que la fuerza prácticamente no influyó en las ganancias aeróbicas, pero las ganancias aeróbicas o el entrenamiento aeróbico sí influyó en las ganancias de fuerza. Empecemos a meter los matices, ¿no? O el primer gran problema de este estudio es que no era un buen programa de fuerza y aeróbico. Eran 2 programas separados bastante exigentes juntos. Entonces, esa es una programación muy mala. Entonces, las interferencias, como primer gran mensaje, vienen sobre todo de una mala programación. No son algo inherente a trabajar en un mismo programa fuerza y ejercicio aeróbico. Vale. ¿Algo más con este punto? Dejémoslo ahí. Vale, perfecto. Pues entonces ahora sí porque que te voy a... según lo que me preguntes, claro, complemento. Es que hay tantas Exacto. cosas ahí que comentar que no quiero que me las sueltes todas para que no queden preguntas sin responder. Antes te hacía, que quizá me he adelantado, ¿cuáles son las claves prácticas, el santo grial que debemos de cumplir para que yo como deportista o como usuario, que mañana, hoy voy a ir al gimnasio por la mañana y luego por la tarde me toca carrera, o mañana, cuando tú me digas la haré, ¿cómo planteo mi entrenamiento para evitar esa interferencia? Vale, pues reconectando con lo anterior, lo primero y lo más importante, de hecho es una de las bases de la programación del entrenamiento, es la gestión de las cargas, ¿no? Primer gran mensaje, las interferencias no son algo inherente a meter en un mismo programa fuerza y aeróbico, sino que tiene que ver con la mala programación de esos elementos. ¿Cómo se programan bien? Bueno, vayamos a lo ideal. Lo ideal es dejar al menos 24 horas entre un tipo de estímulo y otro. Al final activan vías metabólicas distintas, ¿no? El trabajo de fuerza pues activa más el mTOR, el trabajo aeróbico más la vía MPK, que en principio son antagonistas, y eso, más otras cosas más complejas, tiene que ver con las posibles interferencias que se producen. Por tanto, si separamos los estímulos, es menos probable que se den estas interferencias. Primera recomendación, lo ideal, pues que no hagas fuerza y cardio el mismo día. Que hagas un día cardio, otro día fuerza, un día cardio. Eso sería lo ideal. ¿Es esto posible siempre? No, y sobre todo a partir de cierto volumen. Digamos que para personas que simplemente quieren tener un buen nivel de fuerza y un buen nivel aeróbico, pues oye, haces tus 5 o 6 días de entrenamiento, separa las sesiones y tienes lo mejor de ambos mundos con mínimas interferencias. Y dentro de esta distribución, pues intenta también tener en cuenta que si haces un día muy fuerte de fuerza, no metas al día siguiente un día también muy fuerte de carrera o de vicio, lo que sea, ¿no? Intentar también ir alternando días muy fuertes de una disciplina con días un poquito más suaves de la otra. O, por ejemplo, no todas las actividades aeróbicas tienen el mismo impacto en cuanto a posibles interferencias. Si haces un día fuerte de fuerza de pierna, sentadilla, pierna, pues seguramente la siguiente sesión aeróbica que hagas, que no sea carrera,
que sea bici, ¿no? Que la carrera pues genera también más fuerzas excéntricas y tiene mayor impacto que una actividad más concéntrica como pedaleo, que tiene menos impacto en general, ¿no? Y después, si tienes que meter más volumen de entrenamiento, pues seguramente tengas que hacer algunos días donde combinas ambas, fuerza y aeróbico. Bueno, pues en esos días intenta separar las sesiones. Por ejemplo, fuerza por la mañana y aeróbico por la tarde. Y en los días que sí o sí en la misma sesión tengas que meter las dos capacidades, pues en general se ha visto que es mejor fuerza al principio y aeróbico al final, ¿no? Entonces, bueno, así de manera general son algunas ideas que nos van a ayudar a minimizar esas posibles interferencias. Este último tip que has dado con respecto a una sesión de fuerza en la que se acompaña una parte de resistencia, una parte de carrera, ya sea al final de la sesión o incluso que haya un entrenamiento de activación a través del trabajo de fuerza y luego algo de carrera concreto, sea suave o incluso su trabajo de series, has dicho que en general el trabajo de fuerza se suele recomendar antes. Cuéntanos un poquito más sobre esto, porque es una pregunta que nos llega bastante. Hoy tengo doble sesión porque los triatletas, incluso los triatletas de iniciación muy amateurs, por una cuestión de días de la semana y de posibilidades de encaje de bolillos, normalmente siempre te toca hacer a mínimo 2 días a la semana una doble sesión, sea natación y fuerza, o fuerza y carrera, o fuerza y bici. Y la gran pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Qué hago primero? Claro. Y cuál es la condición para mi resistencia si mi trabajo de fuerza es intenso. A ver, aquí partimos de la premisa de que lo que quieres es tener capacidades equilibradas, ¿no? Entonces, las respuestas que he dado parten de la premisa de que tú no tienes especial predilección por mejorar una sobre la otra. Es verdad que si tú eres un triatleta y tu objetivo es mejorar en triatlón, lo que se recomienda es que la primera sesión que hagas, la que vas a hacer más fresco, sea en la que quieres mejorar más, es en la que vas a lograr más adaptaciones. Entonces, de nuevo, depende, ¿no? Si tu objetivo no es mejorar bici, bueno, pues tiene sentido que hagas tu sesión, dentro de la sesión, la primera parte sea la de bici, vas a estar más fresco, vas a mejorar tus adaptaciones y que quizás después hagas esa sesión de fuerza un poquito más suave. Y también, por ejemplo, si has hecho bici, bueno, la sesión de fuerza, los días que tengas que hacer sesiones dobles y juntas, mejor haz cuerpo superior, ¿no? Pues haces más pecho, espalda, etcétera. Mi respuesta anterior, en general, priorizar la fuerza y luego el aeróbico, es, de nuevo, en personas que quieren tener capacidades equilibradas y no quieren priorizar una sobre la otra. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque la fuerza es una habilidad. La fuerza tiene un componente neuromuscular importante y ese componente se trabaja mejor estando fresco. La fuerza, el trabajo de hipertrofia de gimnasio, requiere también bastante glucógeno y, por tanto, si lo metes después de una sesión donde has vaciado ese glucógeno muy aeróbica, pues al final esa sesión de fuerza / hipertrofia va a ser mucho menos eficiente, ¿no? Entonces, por todos estos motivos y algunos más, se recomienda que en general primero la fuerza y después el cardio, ¿no? Súper. ¿Y qué hacemos con estos? Ya no nos estamos dirigiendo a la población general, nos estamos dirigiendo al ciclista y triatleta amateur cuya sesión suave, que va entre una sesión de fuerza y otra, son 3 horas de bici. Claro. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué les decimos? Oye, que aquí hay muchos, un respeto. Sí, bueno. A ver, evidentemente, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, estos atletas para mí ya no son atletas híbridos, ¿no? Para mí estos son atletas que claramente tienen una preferencia por ese tipo de actividad, de triatlón, que tiene unas características muy particulares, que tienes que además trabajar distintos deportes en sí mismo. Y para mí estos casos son personas que van a usar la fuerza para mejorar en su deporte principal, ¿no? Yo cuando hablo de un atleta híbrido, o cuando hablamos de nuestro programa de StrongVO, cuando pensábamos a quién lo dirigimos, seguramente no sea este perfil. Es alguien que, por supuesto, algunos tendrán más la predilección por fuerza, ¿no? Habrá gente que creo que era el tipo 3, ¿no? El de gimnasio, que se da cuenta, hasta si yo me veo súper bien en el espejo, súper mazado, six-pack, pero me fatigo subiendo 5 pisos, ¿no? Claramente me hace falta complementar mis capacidades y mejorar estos aspectos aeróbicos por función y sobre todo por salud. Recordemos que era el que más riesgo cardiovascular tenía, ¿no? O ese perfil que es más de corredor, que hace bastantes kilómetros, que le gusta correr su maratón de vez en cuando. Y
es consciente, primero quizás no se ve tan bien como le gustaría en el espejo, ¿no? Y quizás está un poquito demacrado, no tiene la musculatura definida y además empieza a ser consciente de que, ostras, para mejorar esa calidad de vida y lo que puedo hacer con 70, 80 años, también tengo que mejorar más mi fuerza y quiere intentar equilibrar. Pero de nuevo, si hablamos de los extremos, oye, yo soy culturista. Bueno, si eres culturista y quieres seguir compitiendo en culturismo, pues tú no eres un atleta híbrido, ¿vale? Eres un culturista que vamos a ver cómo metemos sesiones aeróbicas para que esta capacidad no la tengas tan retrasada. Y el perfil que me pones ahora es para mí es otro, en otro extremo. Es un atleta que no es un atleta, como yo lo veo, no es un atleta híbrido, ¿no? Para mí híbrido tiene que ver con que esas capacidades están equilibradas, que por supuesto en función de preferencias puedes regular. Para mí lo veo como dos reguladores, oye, puedo apuntar un poquito para aquí, para acá, pero si ya tienes que dedicar muchas horas a un triatlón, vale, vamos a ver cómo planteas la fuerza, ¿no? Y no van a ser tantas sesiones de fuerza, quizás sean 2 sesiones de fuerza a la semana, que vas a lograr, por un lado, sin duda, obtener los beneficios de ese trabajo y además vas a obtener beneficios a nivel de salud, me refiero, y también beneficios en tu práctica deportiva. Pero tú eres un triatleta, tú no eres un atleta híbrido, ¿vale? Claro, entonces podríamos decir que tenemos que tratar de forma distinta el concepto de interferencia y de las claves de los factores que la afectan en función de cuál es tu preferencia en ese binomio fuerza-resistencia y que no va a ser lo mismo la lectura que va a hacer un triatleta que un corredor, que un atleta híbrido o alguien que simplemente quiere vivir más años y mejor. Yo lo veo así. Por ejemplo, en este caso que planteas del triatleta, no va a haber interferencias. O sea, tenías que meter mucho trabajo de fuerza para que realmente empieces a tener problemas. O las interferencias vendrían por otras vías, ¿no? En el sentido de si ganas mucha masa muscular, pues evidentemente vas a estar más pesado, pero no es el concepto de interferencias tradicional como yo lo entiendo. Es interferencias por 2 vías, ¿no? Primero, restas horas a tu entrenamiento principal, si metes 5 sesiones de fuerza, y punto 2, si ganas más musculatura, no funcional. Me refiero, si ganas mucho bíceps, pues esos bíceps tampoco se van a traducir en mejores tiempos de carrera ni en bici, ¿no? Entonces, son otro tipo de interferencias, pero, de nuevo, para mí esto no encaja dentro de lo que en mi cabeza, porque, por supuesto, esto cada uno tiene no hay una definición de la NCSA de atleta híbrido, es lo que nosotros queramos entender. Pero mi entendimiento es alguien que, si bien puede estar un poquito más sesgado hacia fuerza o más sesgado hacia aeróbico, pues sí le interesa tener un poco lo mejor de ambos mundos, ¿no? Aquí hay un aspecto que creo que es un momento idóneo para sacarlo. Nosotros de la fuerza podemos analizar múltiples beneficios, pero si lo analizamos desde el punto de vista de la fisiología, podríamos decir que hay como 2 grandes verticales de las cuales yo puedo elegir, ¿no? La parte que corresponde a la fuerza neuromuscular, a esa señalización nerviosa entre el cerebro y los músculos, por decirlo de una manera sencilla que lo entienda todo el mundo, y luego la parte estructural, ¿no? La parte de aumento de la masa muscular. Yo, como entrenador de corredores y triatletas, intento coger lo mínimo estructural que necesito para no romperme o que le permita meter intensidad y lo máximo de lo otro, que es lo que me va a dar mucha aplicación de fuerza, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando estábamos preparando nuestro programa StrongVO, que va dirigido más a personas que quieren ese ten con ten entre ambas adaptaciones, teníamos ese bonito juego de cuánto le doy de hipertrofia, cuánto le doy de estructura y cuánto le doy de señalización nerviosa, ¿no? Entonces, para esa persona que lo que quiere es convivir con lo mejor de los 2 mundos, ¿qué prioridad le darías al trabajo de hipertrofia y qué prioridad le darías al trabajo de fuerza neuromuscular? A ver, primero que son primos hermanos, ¿no? Es verdad que tú puedes, en función de cómo programes las sesiones, puedes tirar un poco más hacia la fuerza, un poco más hacia la hipertrofia, pero al final, en general, más fuerza implica más masa muscular y si quieres seguir ganando hipertrofia, ¿no? Si ganas más músculo, ese músculo no es músculo tonto, o sea, también va a generar más fuerza. Pero sin duda, uno de los objetivos cuando entrenas atletas de resistencia es vamos a mejorar esos aspectos neuromusculares sin meter muchos kilos extra. O esos kilos que sean funcionales. Pues kilos en las piernas seguramente te ayuden. Kilos en los bíceps, como decía antes, seguramente no, ¿no? Entonces, pensando en cómo plantear esto en StrongVO, el objetivo es priorizar, sin duda, la parte más de fuerza neuromuscular, con ejercicios que vayan a hacerte mejor corredor, que fortalezcan esas estructuras, que sea fuerza funcional, que aplique fuerza, que amortigüe los impactos, que mejore la velocidad con la que aplicas esa fuerza,
pero también tiene un componente de, oye, verme mejor. También vamos a entrenar un poco los bíceps también, y vamos a entrenar los trapecios, y vamos a mejorar también los abdominales, mejorar también aspectos posturales y un poco estéticos, porque creo que eso no es malo, pero no es la prioridad. Es como la guinda del pastel, que es un elemento beneficioso, que no se va a traducir directamente en que seas mejor corredor o mejor triatleta, pero va a hacer que te veas mejor y tiene también un componente, como digo, de reserva fisiológica, que está bien tener ese músculo también. O sea, es verdad que lo que más se asocia con longevidad no es tanto el músculo como la fuerza. Fuerza es lo primero, músculo también, por supuesto, sobre todo músculo funcional, músculo de calidad. Y muy importante, que no hemos hablado de ello, trabajar también aspectos de potencia. O sea, con el tiempo perdemos fuerza más rápido de lo que perdemos músculo, pero perdemos potencia más rápido de lo que perdemos fuerza, ¿no? La potencia... A ver, me he liado. Repite esto último que has dicho, Lo digo de otra manera más fácil. Lo que perdemos más despacio es el músculo. El músculo es más resistente, por así decirlo, el tejido. Después fuerza y después potencia. Okay, vale, de otra manera, perdemos potencia más rápido. Lo segundo más rápido que perdemos es fuerza y lo último músculo. Y la potencia es algo que muchas veces no se trabaja, ¿no? Es verdad que al trabajar fuerza, ¿vas a mejorar la potencia? Bueno, sí, de manera indirecta, porque al final la potencia es fuerza por velocidad, ¿no? Pero ¿tiene sentido trabajar, meter elementos más puros de potencia? Claro que sí, claro que tiene sentido, ¿no? Entonces es una capacidad que tampoco podemos olvidar, y con el tiempo esas fibras más rápidas tipo 2X pues se degradan más. Y mucho trabajo de fuerza puro también puede facilitar, y por supuesto aeróbico, pueden facilitar la transición o la conversión de fibras tipo 2X en fibras algo más lentas, ¿no? Entonces, meter también esos elementos de potencia, y aunque lo pensamos a veces en el binomio o en el espectro fuerza-resistencia, bueno, hay otras capacidades que tocan también en algún punto de este espectro, ¿no? ¿Qué cambiaría? O sea, estoy pensando en el corredor que ya entrena la fuerza, pero es una fuerza específica, ¿no? Su pliometría, sus ejercicios compensatorios a nivel de tobillo, rodilla y cadera para no lesionarse, hip thrust para eso de la proyección horizontal, pues lo hace bien, ¿vale? Pero nunca se ha planteado el trabajar la fuerza ni en cuestiones estéticas ni en cuestiones de salud. Siempre ha sido una cuestión específica de yo quiero correr más rápido y durante más tiempo y entreno la fuerza que necesito para ello. ¿Qué podría aportarle a una persona como esta un planteamiento más híbrido como el que tenemos nosotros en AstroNVO? Bueno, primero, hay los ejercicios clásicos de sentadilla o distintas variantes de sentadilla, incluso peso muerto. ¿Van a tener transferencia a la carrera? Sin duda, más allá de esos elementos más específicos que decías. O sea, hay una parte de fuerza general que es aplicable a todos los deportes. De hecho, cuando tú planificas la fuerza, pues hay una parte de fuerza máxima, o generalmente empiezas con una parte de hipertrofia, luego haces fuerza, y eso es igual para cualquier deporte. Luego, por supuesto, empiezas a transicionar hacia los aspectos más específicos de ese deporte, tanto en cuanto a los gestos deportivos como en cuanto a los sistemas energéticos que prioriza ese deporte, ¿no? Pero hay elementos de fuerza que son buenos para cualquier deporte. Patrones de movimiento que independientemente de si eres un corredor o eres, yo qué sé, un jugador de tenis o jugador de ajedrez, pues necesitas hacer una buena sentadilla con cierta profundidad, necesitas un buen patrón, yo qué sé, hacer una dominada, necesitas hacer movilidad de hombro para levantar un peso por encima de la cabeza. Son patrones de movimiento humanos, más allá no hablo de deporte, patrones humanos, o hacer bien una bisagra de cadera y levantar un peso del suelo con una buena biomecánica, sin lesionarte. De nuevo, ya no es, independientemente de tu deporte, son movimientos para la vida, ¿no? Y, por tanto, uno de los problemas que veo cuando veo trabajo de fuerza para corredores es que es demasiado específico para su deporte. Y esos movimientos, esos gestos, claro que tienen que estar. En AstroNVO están. De hecho, tú sabes más de eso que yo. Pero el problema es cuando solo haces eso. Cuando piensas que la fuerza, todo lo que hago en mi trabajo de fuerza tiene que ser aplicado a mi deporte. Eso es un error. Hay un trabajo de fuerza que es súper genérico y que, punto uno, va a ayudar de otra manera a tu deporte y además te va a ayudar para la vida, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Si echamos una mirada al mundo del fitness, a las redes sociales y al mundo del entrenamiento híbrido que se está implantando ahora tanto en boca de tanta gente,
¿Cuál dirías que es el error que tú sueles ver o que ves más característico en el planteamiento que se está haciendo cuando se habla de entrenamiento híbrido o de atletas híbridos? ¿Hay algo que digas, hemos venido a mejorar esto? A ver, para mí, me gustaría también escuchar tu opinión ahí, porque creo que nunca hemos hablado de esto. Porque hemos pensado en cómo se hace bien y no tanto en qué hacen mal los demás, ¿no? Hemos intentado hacer, hagámoslo bien nosotros, Sí. pero ahora que me lo preguntas, pues, a ver, yo creo que quizás el principal error que yo veo es que pensar que entrenamiento híbrido es hago un poco de todo. Pues ya estoy, soy un atleta híbrido porque hago eso. Hago CrossFit, ¿no? Que el CrossFit pues, es el WOD del día y por tanto ya soy entrenamiento híbrido. Y eso no es ser un atleta híbrido. Eso es hacer un poco de todo. Que no es que esté mal, ¿eh? O sea, de hecho, yo me certifiqué en CrossFit y tiene cosas muy buenas, pero eso no es. O sea, para mí, la parte importante donde le dimos muchas vueltas y lo que subyace a este concepto de atleta híbrido, de entrenamiento híbrido, es la programación de ese entrenamiento. Que hay una programación con sentido que te haga mejorar en los dos aspectos a la vez, que esté bien planteado, que sea, como decía antes, regulable, porque eso tampoco es, otro error es que es 50-50, no tiene por qué, ¿no? Tú puedes ser un atleta híbrido, más sesgado hacia una cosa o hacia otra, pero tiene que haber una programación por debajo que tiene sentido, con cargas adecuadas, que va metiendo las dosis correctas de otras capacidades, como decíamos antes, pero tiene esa lógica y esa programación, ¿no? Y muchas veces cuando yo veo programas híbridos, pues es que el lunes hacemos potencia, el día fuerza y este aeróbico, de manera bastante aleatoria y sin esa programación. Yo diría que eso es el principal error o fallo conceptual que yo veo muchas veces cuando se habla de entrenamiento híbrido. Pues como has dicho que te gustaría escuchar mi opinión con respecto a esto, yo tengo que decir aquí que construyendo este programa, que ha sido toda una aventura para mí, porque he disfrutado mucho el proceso, hemos tenido nuestros puntos de discusión. Claro. Hemos tenido, claro, tú imagínate a este señor e imagínate a mí hablando y debatiendo y discutiendo en el buen sentido de la palabra sobre cuál era la dosis óptima para una persona en la sesión número 4 de carrera o de fuerza en el programa más básico, ¿no? O en el programa intermedio o en el programa avanzado. Y ha sido una hostia de realidad ver cómo no estábamos de acuerdo en muchas ocasiones, porque él tiene una visión del usuario que yo no tengo y al revés, ¿no? Vemos a la gente de una manera distinta, porque tenemos acceso a comunidades diferentes. Y ese es precisamente el que ahora, que soy consciente, el día que me llamaste y que empezamos este proyecto no lo era, pero ahora sí que soy consciente de que creo que ese es el error, que se comete y que hubiera sido el error que yo hubiera cometido si hubiera hecho esto yo solo. No lo hubiera hecho accesible para alguien que no tiene un nivel mínimo. Claro, no es un error, evidentemente simplemente estás sesgado por la gente con la que trabajas, ¿no? Y tú trabajas en general con atletas. Amateurs. Bueno, amateurs, pero personas que realmente, no recuerdo exactamente, pero creo que cuando, lo cuento muy rápido, ¿no? O sea, dentro de StrongVO pues tenemos 3 niveles para el trabajo aeróbico. Yo te decía que quería un punto de entrada asequible para la mayoría. Y veo la primera sesión que planteabas para el programa básico, no me acuerdo, 25 minutos de carrera, 2 de descanso, 25 de carrera, sesión de hora y pico. Yo, vamos a ver, Rubén. No. Eran 20. Bueno, 20, va. Pero sí. Sesión de 1 hora el primer día y yo, vamos a ver, mi objetivo principal. De carrera. Mucha gente, la mayoría. Claro, estamos en tu podcast. Vamos a hacer una cosa. Encuesta. Es que quiero hacer una encuesta. Todos aquellos o sea, si eres capaz de correr suave 20 minutos de forma continuada, sin dejarte la vida en ello y sin que te ataquen los mil demonios, por favor. Pero 3 tandas, 20 minutos, descanso, 20 minutos, 2 minutos de descanso, 20, 2, ¿Eran 20. 3 tandas seguro? Creo que era 1 hora. Yo creo que no eran 3, yo creo que eran 2. Vamos a mirar. Yo creo que eran 2. Pero sí, 40 minutos. Pero entonces. es que, bueno, tú déjamelo en comentarios. Si eres capaz de acumular en una sesión de forma fraccionada 20 minutos de carrera, 5 minutos andando, 20 minutos de carrera, del 1 al 10, dime cuánto de intenso te parece este entrenamiento. Y déjamelo en comentarios. Y seguramente el 90% de la gente
va a decir que perfecto, súper claro, Rubén tiene toda la razón, pero claro, si hacemos esa misma pregunta en mi podcast o Claro. en la mayoría de podcasts, pues el porcentaje de gente es muy inferior. Y yo lo que no quería es dejar a nadie fuera. Después tenemos un nivel, el nivel intermedio, que ya es un nivel donde a mucha gente que nos está escuchando diríamos que aquí me encuentro bien, ¿no? Que ya la primera sesión es más exigente, progresa un poquito más rápido. Pero yo creo que todo el mundo debería ser capaz de correr al menos 5 kilómetros sin detenerse. 10 por hora, 12 por hora. Es un objetivo para mí de capacidad física. Siempre que digo esto, la gente se me echa encima, ¿no? Pero básica, que todo el mundo debería ser capaz de hacer eso. Y la realidad es que poca gente es capaz de hacer eso. Y el objetivo básico que nos propusimos en StrongVO es ya no 5K, sino 10K. Que en 16 semanas, aunque cada uno lo pueda hacer a su ritmo, seas capaz de correr 10K. Y también importante, para el nivel avanzado teníamos la duda, también tuvimos este debate, ¿no? ¿El nivel avanzado qué es? ¿Que pueda correr ya en vez de 10K media maratón o una maratón? ¿O no? Que pueda correr 10K, pero ya sin sufrir, a buen ritmo, ¿vale? Y habría que definir buen ritmo, pero ya Claro. ligerito. Y nos inclinamos más por esa tercera opción, porque de nuevo, para mí, cuando hablamos de un atleta híbrido, no es tanto correr maratones, no, es correr más ligero, con pulsaciones relativamente bajas, a buen ritmo. Pero ya, si corres 10K, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? A esa curva de beneficio. Si no corres nada, o corres muy poquito, no aguantas esos 20 minutos de carrera, y de repente puedes correr una 10K, yo te diría que estás, si no en el óptimo, muy cerca. Pasar de no poder correr 1 kilómetro a correr 10, y además sin dejarte el hígado, ya tienes el 90% del beneficio, el 95% del beneficio. Que puedes correr después 20K y obtienes el 99%, vale, pero ¿a qué precio, no? En términos también, yo lo que quería es que, otra premisa que te proponía es que las sesiones, incluso en el nivel avanzado, no sean de mucho más de una hora. Que al final mi mensaje es que estar en forma no debería ser un trabajo a tiempo completo, ¿no? Mucha gente nos va a seguir y tiene trabajos estresantes, tiene hijos pequeños, tiene familias, tiene obligaciones, padres mayores, y decirle, no, la sesión de hoy son 2 horas y media. Ahí tuvimos también discusión, me estoy acordando ahora, me está viniendo ahora a la cabeza. Claro, yo en el programa intermedio, en la primera sesión de entrenamiento cruzado, en el primer domingo, planteé 1 hora de trabajo suave. Primera semana. Joder, yo en mi cabeza, macho, pues no sé, 1 horita suave, cruza ergómetros, haz un poquito de esquí, un poquito de bici, un poquito de elíptica, estimúlate tu corazón durante 1 hora. Y llegó Marcos y me dio un guantazo de realidad y me dijo, a ver. Y bueno, te lo agradezco porque he aprendido mucho. Bueno, de nuevo, no es que esté mal, simplemente es, oye, como yo lo veo, ¿qué tipo de cambio quiero generar ahí fuera? ¿Quiero que los atletas, que la gente que ya es atleta, sea todavía mejores, sabiendo que lo que van a ganar en términos de salud es muy poquito? ¿O que personas que realmente no están metidas en el mundo de trabajo aeróbico, que les cuesta mucho, que tengan un nivel muy razonable, pero que no, su objetivo no es dedicar horas y horas, sino cuál es el mínimo estímulo que le puedo dar a mi cuerpo y la progresión más segura para llegar a correr una 10K con garantías, ¿no? Y evitando esos riesgos que decíamos antes. Para mí este es el perfil que yo tengo, que tenía desde el principio, que luego fuimos también trabajando, el perfil que yo tenía en la cabeza, no quiero que nadie se quede fuera, y habrá gente que se queda en el nivel básico y tan perfecto, y de no poder correr ni... Creo que ahora la primera sesión, si no recuerdo mal, quedó en 2 minutos de carrera, 1 minuto de descanso. Creo o que algo eran así. 6 tandas de 2, 2-1, 2-1, ¿No? 2-2. 2 minutos. Yo creo que 2 minutos... todo el mundo, ¿no? Pero ese es el nivel de entrada. Lo has por hecho supuesto. accesible a personas como pueda ser mi madre o mi primo, mi prima, que no corran y que no estén adaptados. Exacto. Y eso es pero, lo chulo. pero la gente que tiene un buen nivel, oye, pues evidentemente no vas a empezar ahí, vas a empezar ya en el nivel intermedio o incluso en el avanzado. O sea, es decir, claro, pero ya ese atleta que me decías antes, que entrena 3 horas triatlón, oye, StrongVO no es para ti. Pídate las asesorías individuales de Hijos de la Resistencia, porque este programa no es para ti, ¿no? Entonces yo quería ir a la base porque también en la práctica, volviendo al tema de salud y longevidad, ahí está el beneficio. O sea, de no hacer nada, en este caso de ejercicio aeróbico, y hacer 2-3 sesiones a la semana, hay una reducción de riesgo brutal, de mortalidad por cualquier causa, ¿no? Hablamos de reducción de 30-40%. Mientras que si ya haces actividad física, ya tienes un buen nivel aeróbico y lo que te decía, ya corres 10K, fácil. Correr una maratón es un tema más de ego o de motivación, de desafío personal que de salud. Ya no es un tema de voy a mejorar, voy a vivir más o
tener mejor calidad de vida por pasar de correr 10K a una maratón. Ahí los beneficios son absolutamente marginales y a mí me interesa mucho más la longevidad y la salud que el rendimiento, ¿no? Y quizás por eso teníamos visiones muy distintas, que creo que al final se complementan mucho también, ¿no? Sí. Y esa tercera fase de más avanzada de StrongVO, esa es la tuya. Oye, ahí es donde rendimiento. Ahí es donde me he puesto las pilas. Ahí Rubén les da caña y ahora no, vamos a mejorar marcas y vamos a rendir mejor y ser, entre comillas, competitivos ya en una distancia razonable. ¿Cómo te nace a ti la idea o las ganas de querer meterte además en construir un programa de algo que está, pues ahora vamos a decir, un poco sobreusado, ¿no? El término de entrenamiento híbrido. ¿Cómo nace esa...? Pues la motivación te diría que es doble. O sea, por un lado, también por un interés personal, al final también dicen que la cabra tira al monte. O sea, yo por composición, por naturaleza, yo soy explosivo, ¿no? Siempre se me dieron bien los deportes explosivos, soy rápido y sin embargo la resistencia me cuesta. O sea, yo corro un 10K, pero lo sufro, o sea, lo sufro. Y ahí está mi límite. Nunca he corrido una maratón, no lo disfruto especialmente. Bueno, con el tiempo he aprendido a disfrutarlo más, pero me he dado cuenta que por ese sesgo personal también y por llevar muchos años hablando de la fuerza, porque era lo que yo veía más olvidado, pues como te decía, veo mucho ese perfil ahora, el tercero que mencionabas, ¿no? Mucha gente, sí, ya ha entendido la importancia de la fuerza, del músculo, me encanta cómo me veo, cómo me siento y tal, pero hay mucha gente que no tiene una capacidad cardiovascular básica y por eso me interesaba tener un programa donde la gente pueda desarrollar eso de manera segura, eficaz, etcétera, pero sin descuidar, por supuesto, la fuerza. Y también veo ese punto de entrada, que quizás allí haya más gente en tu comunidad, de gente que tiene muy bien desarrollada la parte aeróbica, pero o no hacía fuerza o hacía únicamente esa fuerza muy específica de corredor y tenía desatendidos otros aspectos básicos de trabajo de fuerza. Por tanto, es un público amplio que pensamos que se puede beneficiar de este programa, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo en la comunidad de Hijos de la Resistencia creo que ese perfil de usuario, de corredor que ha hecho la fuerza un poco por inercia, ¿no? sin unas nociones básicas, sin tener en cuenta todo lo que se ha de tener, tanto además trabajamos la gestión del impacto, trabajamos la pliometría cuando se debe trabajar. O sea, creo que hemos hecho un buen planteamiento. Yo estoy muy contento con el resultado y ojalá lo puedan disfrutar. Ojalá, y por complementar, ¿no? Porque decía también que veía pues muchos errores o cosas mal paridas con este concepto de entrenamiento híbrido que se está volviendo popular en los últimos años, que por un lado está muy bien, pero después veo esas aplicaciones prácticas de cómo se lleva al terreno y no me gusta cómo se está haciendo, ¿no? Entonces quería hacer algo bien hecho, pero también yo veía una limitación. O sea, yo creo que sé mucho del trabajo de fuerza. ¿Podría haber diseñado yo la parte aeróbica? A ver, podría, creo que tengo la capacidad de hacerlo, pero oye, donde no me siento realmente cómodo, prefiero tirar de un experto. Cuando dije, o sea, quiero hacer esto, la parte aeróbica, quiero hacerla con alguien que realmente controle este mundo, y ahí es donde me viniste tú a la cabeza, ¿sabes? O sea, esta es mi primera elección, porque sabía que esa parte iba a quedar muy bien y que podíamos entendernos muy bien para hacer algo que complementase y que lograse eso, lo mejor de ambos mundos. Bueno, pues para el que quiera profundizar un poquito más sobre esto, en la descripción del episodio va a tener toda la información, que entre ahí, que lo bichee, que lo analice y bueno, pues con los brazos abiertos será recibido y recibida. Marcos, hace 4 años has dicho que nos entrevistamos ahí por ahí, en el norte, no ¿no? lo tengo en la mente, pero por bueno, ahí más yo creo, o menos. más o menos. ¿Tú te acuerdas cómo cerramos aquella entrevista? ¿Tú te acuerdas lo que pasó? ¿Qué pasó? A ver, viniste a mi casa. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Qué pasó? Pues... Cuidado con lo que dices, ¿sabes? No, cuidado con lo que dijiste tú. A ver. Y además es que, bueno, el tema es que en la última pregunta, y los oyentes pueden rescatar aquella entrevista y corroborarlo, yo te pregunté, porque no era una entrevista divulgativa sobre la resistencia, era más bien pues seguir divulgando sobre la parte de fuerza. Yo te pregunté, te tiré la caña con respecto a... Bueno, ¿y tú cuándo te vas a poner a correr, Marcos? O sea, ¿cuándo vas a empezar a hacer algo? Probablemente corrías menos que ahora, incluso, seguro, o probablemente seguro. No estabas tan familiarizado como lo estás ahora con los deportes de resistencia, pero me dijiste, pues estaría guay, y literalmente dijiste, lo puedes escuchar, que te motivaba alguna idea así atractiva, como por ejemplo la de correr 50 kilómetros en tu 50 cumpleaños. ¿En serio? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Pues eso dijiste. Tengo que buscar algo que me motive, que sea chulo, que se pueda hacer algo guay. Y me dijiste,
50, porque yo te dije una maratón y me dijiste, no, yo creo... corto, ¿no? Yo, pero sobrado. Yo creo que me tiraría más hacia unas 50 kilómetros en mi 50 cumpleaños. 50. Y yo quería preguntarte cómo suena eso en tu cabeza ahora. Bueno, como dices, el orgullo del joven, como dice, ¿no? Hace 4 años, digo. Y ahora, claro, que veo ya los 50 ahí a un año vista, poco más, pues me da un poco de miedo, me da vértigo. Pero bueno, si es verdad que dije eso... ¿Lo dijiste? Pongo ahora el clip, ¿no? Le voy a decir a los editores que pongan el clip de cómo Marcos decía eso. Yo diré que eso está inteligencia artificial todo, que eso... Oye, pues mira, todo se puede hablar, aunque es verdad que me costaría, ¿eh? Me costaría. A ver, tengo la ilusión... Lo que decía antes, para mí correr una maratón o 50K no es un tema de salud, pero sí es un desafío personal bonito. Así que vamos a hacer una cosa. Si nos dejan 50 comentarios... 50 comentarios, vas a tener que correr 50 kilómetros mañana. 100 comentarios. Súbelo un poco, sí. 100 comentarios. Sí, en YouTube. O sea, si estás escuchando esto en iVoox o en Spotify, vete a YouTube y deja un comentario. comentarios en iVoox. Te acabas de meter en un marrón. No me comprometo, pero vamos a analizarlo con más detalle. Me lo voy a tomar en serio, al menos la propuesta. Yo tengo ganas, Marcos, de que, porque tú has analizado mucho y muy bien la parte correspondiente a la fisiología, pero los que hemos practicado deportes de resistencia y quienes lo practican de que te lleva no hasta la extenuación en intensidad, pero sí hasta la extenuación en volumen, siempre y cuando tengas un chasis que te lo aguante, ahí hay un momento en el que llega la fatiga, llega el cansancio, llega la soledad, y ahí no me digas cómo emocionalmente hay algo que cuando asomas la cabeza dices, wow, ¿qué me acaba de pasar? ¿No? Y yo tengo ganas de que vivas una experiencia de esas. Y eso, corriendo 10 kilómetros, mi querido amigo, no se logra, ¿no? No se logra. Con 50 sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, no me asuste. Sí, con 50 sí es suficiente. Bueno, pues lo estudiaremos en detalle. Marcos, muchísimas gracias por este ratito. No sé si quieres lanzar algún último mensaje de longevidad a toda la gente que nos está escuchando. Nada, o sea, de verdad que es un placer acceder a tu audiencia, ¿no? Que como digo, es distinta seguramente a la mía, pero que vamos a estar de acuerdo en lo esencial y es en la importancia de la actividad física. Y de nuevo, no solo para vivir más, sino para vivir mejor. Y es lo más importante que podemos hacer. O sea, de verdad, después de escribir el libro Vive Más, y cuando escribí Vive Más, mi planteamiento de partida era que más o menos entre dieta y actividad física les daba a los dos la misma importancia, ¿no? Pero es verdad que cuanto más escarbas y profundizas en la literatura, yo ahora me quedo de nuevo con la actividad física. Creo que es el gran... a ver, no voy a decir olvidado porque siempre se le ha dado importancia, pero quizás mucha gente pone mucho énfasis en la dieta y la parte de actividad física lo tiene como, bueno, pues no es tan importante. Yo cada vez le doy más importancia a la actividad física. Y muchas veces, para muchas personas, es la puerta de entrada hacia una vida más saludable, ¿no? Incluso mucha gente que entra al gimnasio por vanidad, por verse un poquito mejor, y eso le abre la puerta después a un montón de capacidades. O igual mucha gente, que esto igual es más en mi comunidad, ¿no? Que entra por ese aspecto de fuerza, no sé qué, descubre el ejercicio aeróbico y ¡boom! Incluso a esa puerta de aspectos más cognitivos, casi místicos, ¿no? Sí. Que te puede dar ese esfuerzo constante. Sí, esa conexión con uno mismo. Entonces, que como dice, ¿no? Que sé que esta audiencia es la que menos necesita este mensaje, ¿no? Esto suele ocurrir, ¿no? Que quien nos escucha es quien menos lo necesita y quien necesitaría escuchar este mensaje está ahí tomándose unas cañas aquí fuera. Ya está, es un placer de verdad. Animo a la gente que ha hecho un vistazo al programa StrongVO y si ven que es algo que les puede interesar, pues será un placer trabajar con ellos dentro. Muchas gracias, Marcos. Un placer, tío.